Buen día, muy buen día para todas. Hoy quería compartir con ustedes un poco de lo que fue para mí el posparto, ¿no? Y algunas de los apoyos que he tenido en ese proceso, que bueno, es tan desafiante y tan transformador. Para empezar quería brevemente compartir que tuve la oportunidad de practicar yoga durante toda la gestación, y realmente fue una gestación bastante fluida, yo la sentí muy bien, con bastante vitalidad. Eh, Podía caminar todos los días, 1 hora a la mañana y tal vez media hora a la tardecita, y eso también me ayudó mucho a mantenerme bien. Tuve el nacimiento de mi hija, realmente me siento muy, muy agradecida por cómo fue todo. Un parto bastante sencillo, bastante fluido, sin ninguna dificultad, natural. Y bueno, por suerte tampoco tuve ningún desgarro, nada. Fue como bastante, todo quedó muy, muy bien, digamos. Pero sea como sea, aparece, ¿no? En el momento del puerperio aparece el bebé, el primer hijo, la primera hija, y nos vemos ahí de repente teniendo que aprender sobre un nuevo rol, aprender sobre cómo cuidar a otro ser vivo, pequeño, que depende 100% de nosotras. Y bueno, es un proceso en el cual nosotras mismas estamos reacomodándonos después de yo creo que una experiencia muy, muy intensa, como es el nacimiento de un hijo, sea como sea que haya sido. Es una experiencia donde, bueno, es un gran, gran portal entre un estado a otro, ¿no? Un estado de gestación a un estado de posparto, algo que va a unir dos momentos diferentes, muy diferentes, físicamente, hormonalmente y emocionalmente también, por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos con el bebé, sobre todo si decidimos iniciar el camino de la lactancia, y es un proceso en el cual tenemos que encontrar la manera en la cual vamos a acomodarnos a dar de mamar, ¿verdad? También tenemos que acomodarnos al sueño interrumpido, porque naturalmente el sueño del bebé se va a ir regulando a medida que pasa el tiempo, que pasan los meses. Recién ahí cada vez va a ir encontrando un mejor ritmo o poder dormir más tiempo seguido, pero al comienzo a veces se levanta cada hora y media, entonces entrar en un ritmo con ese nivel de exigencia es un desafío físico, emocional y también, por supuesto, mental. Entonces, el primer mes del posparto es un mes de muchísimos cambios hormonales, es un mes en el cual pasamos con todas las hormonas de la gestación, que ya tuvieron también muchísimos movimientos, pero en el posparto tiene que, ¿no? Hay un cambio muy profundo, digamos, para no entrar en detalles tan técnicos, pero sí hay un cambio grande, que es un cambio que nos va a permitir, digamos, sostener la vida con la delicadeza que requiere. Porque digamos que un bebé pequeño, que todavía, por ejemplo, no tiene el cuello duro y demás, necesita que nosotras le tomemos entre nuestros brazos con la mayor suavidad posible. Necesita que lo recostemos una vez que, por ejemplo, terminó de tomar el pecho, con una sutileza importante, ¿verdad? Todas esas atenciones son necesarias. Entonces, nuestra biología activa, digamos, una serie de mecanismos y de hormonas que permiten que todas esas funciones se activen en nosotras, ¿sí? La función de la atención, la función de como tener el panorama de lo que podría llegar a ser peligroso o no para un bebé, la atención de cuándo necesita comer, de
cuándo necesita acomodarse, de cuándo necesita cambiarse. Entonces se abren de una manera distinta nuestros sentidos para poder entender, para poder comunicarnos con este bebé, esta bebé que acaba de llegar al mundo y todavía, digamos, no tiene lenguaje. Entonces su manera de comunicarse es no verbal. Entonces nosotras necesitamos abrir nuestra manera de percibir para poder realmente acompañar a este bebé en ese proceso, ¿verdad? Y nosotras mismas estamos, mientras hacemos esta labor tan noble, tan maravillosa, ¿no? Por el cual todos estamos vivos hoy en día, incluida vos y yo, ¿verdad? Que estás escuchando. Necesitamos también acompañarnos a nosotras mismas en nuestros cambios, ¿verdad? Hormonales, en nuestros cambios de funciones, de cómo está funcionando nuestra mente, y también en todo lo que tiene que ver con nuestras identidades, nuestras personalidades, ¿verdad? Antes capaz no teníamos el rol de madres, entonces por ahí mucha de nuestra identidad se basaba en ser ya sea profesionales o ya sea lo que sea que hayamos, digamos, desempeñado fuertemente antes de tener este rol materno, que los primeros años, sobre todo el primer año más que ninguno, pero yo creo que de a poco se va a ir abriendo más espacio, es muy como que requiere muchísimo de nuestra parte, realmente requiere mucha presencia, requiere mucho acompañamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos acompañamos en este primer tiempo, ¿verdad? El primer mes, por ejemplo. El primer mes tenemos muchísimos cambios hormonales, más que ninguno. Y generalmente más o menos hacia el día 17, 18 se activa un momento, ¿verdad? Que es como un momento bastante donde se pueden activar las tristezas, ¿sí? Muchas tristezas se suelen activar, creo que se le dice como los blues, ¿no? O de que viene el inglés, como esta sensación un poco como un bajón hormonal que genera una tristeza. En mi caso lo he atravesado más o menos por el día exactamente 17, más o menos 18, más o menos entre 5 y 10 días. Son días donde el cuerpo está acomodando muchas hormonas y por supuesto, ¿verdad? Nosotros nos estamos acomodando un montón de cambios que están sucediendo. Y entonces en ese momento una de las cosas que más me ayudó a mí fue darme 2 momentos al día de salir a caminar, ¿sí? Salir a caminar para mí fue un apoyo muy fuerte hasta hoy, ¿verdad? Pero en los primeros meses fue como muy importante, ¿verdad? Entonces yo me organizaba de manera tal que con mi red de apoyo, ¿verdad? Sobre todo mi marido y las personas también que de repente, como mi mamá o algunas otras personas que podían ayudarme. Entonces yo me organizaba para tener 2 momentos al día de salir a caminar 10 minutos y 10 minutos, ¿sí? En mi caso, con 10 minutos yo sentía que yo ya me recargaba un poco, entonces bastante cerca de mi casa, pero como por cerca, en contacto con árboles, en mi caso, que eso me ayuda mucho. Salía a caminar de manera tranquila, lenta, sin grandes esfuerzos, pero sí esa caminata, ese airearme, salir un poco de la casa, ver un poco el cielo, respirar un poco de aire, eso a mí me hacía muy bien, me sigue haciendo muy bien, pero en ese momento fue fundamental, ¿sí? La otra cosa que me ayudó mucho para poder de alguna manera ayudarme en ese mes y también ayudar a mi bebé en ese mes fue tratar de, cuando anochecía, usar velas en vez de prender muchas luces fuertes, porque las luces lo que hacen es nuestro sistema como hormonal no reconoce bien
la luz del día de la luz artificial, digamos. Entonces, si yo pongo una luz fuerte, un bebé va a secretar menos melatonina, ¿no? Que si yo permito ya bajar la luz, permito entrar en un clima donde la noche tenga lugar, ¿verdad? Entonces, yo he escuchado a amigas que me han dicho que no reconocían la diferencia entre el día y la noche. En mi caso, yo, por suerte, siempre reconocí la diferencia gracias, yo creo, a esta incursión de utilizar menos luz eléctrica. Cuando iba oscureciendo, naturalmente yo ya permitía simplemente prender una vela, una luz amarilla muy suave, luz muy suave. Y también una velita que también ayuda mucho en los momentos del posparto inmediato, la vela, porque el fuego también nos conecta con nuestro fuego interno, que en ese momento hay mucha más agua que fuego, ¿no? Es una cuestión así de elementos, equilibrio de elementos. Entonces, tener una velita prendida nos ayuda mucho también, ¿sí? Con el fuego. Luego, a partir del segundo mes, yo ya empecé a hacer pequeños estiramientos sutiles, ¿verdad? Pero sí ya bastante importante mover sobre todo toda la zona de la espalda, hombros, pechos, ya que la lactancia nos deja mucho tiempo quieta, sobre todo en los primeros meses. Si decidimos hacer la lactancia exclusiva, son muchas horas en una misma posición, ¿no? Y la posición también nos está influenciando en la manera en la que estamos pensando, en los estados de ánimo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una postura así todo el tiempo cerrada, ¿no? Hay hombros como hacia adentro, hay como protección, hay cerramiento. Esta postura tiene un impacto en mi manera de ver el mundo, en mi manera de sentirme. Entonces puede que al estar tanto tiempo así sienta que tengo que protegerme, ¿no? Mi cuerpo le da una información a mi sistema de ver los peligros, de ver como todo lo que necesito cuidarme, ¿sí? Etcétera. Cosa que tiene una base biológica real, porque realmente cuando estamos dando de mamar no tenemos las mismas capacidades de defensa que si, digamos, estamos sin un bebé en las manos. Tener las dos manos libres no es lo mismo que estar con un bebé en el pecho, ¿verdad? Entonces, esta posición, ¿verdad? Es muy importante que luego la equilibremos durante el día con otros movimientos, como soltando los hombros, volviendo a recuperar, digamos, lo que es la elongación de la columna, volviendo a sentir, digamos, cómo nos acomodamos, ¿sí?